Como dije en la comparecencia del pasado sábado, esa transición, esa desescalada, sería en primer lugar gradual, en segundo lugar asimétrica, es decir, diferenciada en función de los territorios, porque la evolución de la epidemia es distinta, y finalmente coordinada, porque es necesaria la unidad, el trabajar codo con codo las distintas administraciones en este reto tan trascendental que tenemos por delante de nosotros mismos. En mi última comparecencia les expresé también que nos recuperaremos gradualmente. No lo vamos a hacer de golpe, el conjunto de la actividad, ni tampoco la movilidad social, sino que lo vamos a hacer por fases. Por eso, la primera idea que me gustaría trasladarles es que la desescalada, la transición será gradual. La unidad será, en principio de acción, la unidad será la provincia o la isla. No habrá movilidad entre provincias o islas hasta alcanzar la nueva normalidad, salvo en aquellos casos que ya vienen exceptuados en el artículo 7 del estado de alarma que se aprobó el pasado 14 de marzo. Todas las actividades permitidas se podrán realizar en consecuencia en la provincia o en la isla en la que se viva. En concreto, les anuncio que se han establecido 4 fases a lo largo de esta desescalada o transición que vamos a caminar a lo largo de las próximas semanas. La primera fase, o fase 0, es la fase de preparación de la transición o de la desescalada, en la que ya precisamente nos estamos encontrando. Es la fase preparatoria, en la que además de las medidas de alivio comunes para todo el país que hemos aprobado y que han empezado a beneficiarse el conjunto de la sociedad española, como por ejemplo la reciente medida aprobada para los menores o la proyectada para el próximo 2 de mayo de salidas y ejercicios individuales de los adultos, se abrirán pequeños resquicios de actividad económica. Por ejemplo, la apertura de locales y establecimientos con cita previa para la atención individual de los clientes. Un caso claro que creo que puede ser perfectamente entendible es la apertura de restaurantes con servicio de comida para poder llevar a domicilio sin consumo en el local. El servicio, claro está, deberá prestarse con la máxima protección individual. Otro ejemplo sería la apertura de entrenamientos individuales de deportistas profesionales y federados y el entrenamiento básico de ligas profesionales. A lo largo de esta fase, de la fase 0, de la fase de preparación hacia esa desescalada, se va a intensificar la preparación de todos los locales públicos con señalización y medidas de protección para preparar el comienzo de la siguiente fase, que es la fase 1. La fase 1, o fase inicial, en función de los criterios que más adelante describiré, se permitirá en cada espacio territorial definido, en principio la provincia, el inicio parcial de ciertas actividades. Algunas de estas actividades son la apertura, por ejemplo, del comercio bajo condiciones estrictas de seguridad, el pequeño comercio bajo condiciones estrictas de seguridad, excepto los centros o grandes parques comerciales donde son más probables las aglomeraciones y se incrementa más la movilidad para desplazarse hasta ellos. En restauración, por ejemplo, la apertura de terrazas con limitaciones de ocupación al 30%. En hostelería, la apertura en esta fase primera de hoteles y también de alojamientos turísticos, excluyendo zonas comunes y también con determinadas restricciones que serán planteadas en una consecuente orden por parte del Ministerio de Sanidad. En la apertura de locales en la fase 1, ya les adelanto que se incluirá un horario preferente para los mayores de 65 años, que son el colectivo más vulnerable al COVID-19. En el sector agroalimentario y en el sector pesquero, por su parte, se reanudarán las actividades que mantenían restricciones y, por seguir con los ejemplos, los lugares de culto podrán abrir limitando su aforo a 1/3. En el ámbito deportivo se contempla la apertura de centros de alto rendimiento con medidas de higiene y protección reforzadas y, si es posible, turnos, y también se permitirá el entrenamiento medio en ligas profesionales. En el caso del transporte público, el uso de la mascarilla estará altamente recomendado, tanto en la fase 0 como en la fase 1, como en la fase 2, en la fase 3 y luego, lógicamente, en la nueva normalidad. La fase 2 es la fase intermedia. Si se cumplen las condiciones y los marcadores estipulados en, por ejemplo, actividades como la restauración, se abrirá el espacio interior de los locales con una ocupación de 1/3 del aforo y garantías de separación y solo para servicio de mesas. El curso escolar comenzará en septiembre. Ahora bien, en esta fase segunda hemos establecido algunas excepciones para reabrir centros educativos con 3 propósitos que
estoy convencido ustedes podrán compartir. En primero de ellos es el de las actividades de refuerzo. En segundo es el de garantizar que los niños menores de 6 años puedan acudir a los centros en caso de que ambos padres tengan que trabajar presencialmente y, lógicamente, también para celebrar la EBAU. Por seguir con los ejemplos, se prevé la reanudación de la caza y pesca deportiva y en cuanto al ocio y la cultura se reabrirán cines, teatros, auditorios y espacios similares con butaca preasignada y una limitación de aforo de 1/3. También serán posibles en esta fase las visitas a monumentos y otros equipamientos culturales como salas de exposiciones, salas de conferencias con 1/3 de su aforo habitual. Y se podrán celebrar los actos y espectáculos culturales de menos de 50 personas en lugares cerrados con 1/3 de aforo y si es al aire libre serán posibles cuando congreguen a menos de 400 personas siempre y cuando sea sentado. Los lugares de culto deberán limitar su aforo al 50% en esta segunda fase. La fase tercera es la fase avanzada. En esta fase, la última hasta recuperar la nueva normalidad, una vez que se cumplan los marcadores requeridos, se flexibilizará la movilidad general, si bien se mantendrá la recomendación del uso de la mascarilla fuera del hogar y en los transportes públicos. Y en cuanto al ámbito comercial, se limitará el aforo al 50% y se fijará una distancia mínima de 2 metros. En la actividad vinculada con la restauración se suavizarán algo más las restricciones de aforo y también de ocupación, si bien se mantienen estrictas condiciones de separación entre el público. Como ven, la regulación es muy prolija, porque la casuística es muy amplia, y he citado algunos casos a título ilustrativo. Posteriormente se dictarán, como he dicho antes, las correspondientes órdenes por parte del Ministerio de Sanidad para establecer las normas y detallar todos los supuestos y sus condiciones. Desde estas bases, también les anuncio la duración de la desescalada. Es importante advertir algo que hemos aprendido a lo largo de estos meses largos de batalla contra el virus. Y es que cada una de las 3 fases de desescalada descritas tendrán una duración mínima de 2 semanas. 2 semanas, ¿por qué? Porque es el periodo medio de incubación del virus. ¿Esto qué significa? Pues significa que en el mejor de los casos, la etapa de desescalada de transición hacia esa nueva normalidad tendrá una duración mínima en cada territorio de 6 semanas, aproximadamente en consecuencia 1 mes y medio. Y la duración máxima tentativa, en el caso de que todo transcurra como hasta ahora, y por eso quiero decirlo entre paréntesis y con la máxima precaución, queremos que sea de 8 semanas para todo el territorio español. Por tanto, a finales de junio estaríamos como país en la nueva normalidad si la evolución de la epidemia está controlada en todos y cada uno de los territorios. El horizonte y el perímetro, por lo tanto, está auditado, está planificado. El Gobierno de España tiene el horizonte y la estrategia clara.